me preguntara de dónde vengo. Bueno, y con esta melodía del Pacífico, del litoral pacífico en Tumaco, a son de marimba y bombo, los saludamos a los oyentes del podcast de Dynamis. Les habla el pastor Jairo Vázquez. Hoy nos acompaña Moni. Moni está allí en Armenia, pero yo desde Tumaco tengo una invitada especial para este podcast de Dynamis y quiero invitar a ella, a la pastora Rosenda, que ella se presente como pastora de la iglesia cristiana y misionera en Tumaco. Pastora Rosenda, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Qué bendición poder estar en este podcast y damos gracias a Dios por este privilegio, Pastor Jairo. Bueno, pastora, muchas gracias por acceder a esta entrevista o charla del podcast el día de hoy, y nosotros queremos aprovechar, pastora, su experiencia y trabajo en la obra misionera. Y ahora, antes del podcast, yo le preguntaba acerca de un pasaje que le hubiese inspirado, y quiero compartirle a los oyentes el pasaje que la pastora menciona como una inspiración para el trabajo que están haciendo aquí, que ha venido haciendo ya aproximadamente 25 años. Sí, ya pasamos de los 25. 25 años trabajando al Señor, sirviendo aquí en la obra de Dios. Y el pasaje que mencionábamos es Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, que dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, hemos leído el pasaje de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Pastora, ¿qué es lo que le inspira de este pasaje para hacer el trabajo que ha hecho acá? Bueno, la verdad es que el darnos cuenta que si Jesús estuvo dispuesto a recorrer ciudades, veredas, campos para llevar la palabra, el desafío es que también en esta zona del Pacífico, donde hay tantos pueblos, comunidades, de hecho en el mismo Tumaco, barrios distantes de lo que es el centro del perímetro de la ciudad, estamos en ese desafío de lo que el Señor decía: la mies es mucha. Cuando uno mira las comunidades y la gran población en esta área, puede uno darse cuenta de esa realidad. Y es que también aquí hay mucho por hacer. Bueno, y para los que nos escuchan y se hagan una idea, Tumaco tiene aproximadamente, dicen algunas estadísticas, 190,000 habitantes aproximadamente, alrededor de 190,000, y según leí es el municipio con más extensión de Colombia, es el municipio más grande en cuanto a extensión de territorio. Los que no han venido a Tumaco, si vinieran se dan cuenta que atravesar Tumaco de un extremo a otro toma tiempo, y es un municipio que la obra del Señor ha crecido de una manera muy especial. Aquí se ha hecho un trabajo muy precioso, pero cuénteme, pastora, ¿cómo es que usted del Valle del Cauca llega a esta región? Bueno, personalmente Dios comienza a inquietar el corazón en la necesidad de que había que ir a otro lugar a hacer lo que habíamos hecho en el Valle, como miembro de una comunidad en Florida, como colaboradora en el trabajo de predicar la palabra en una región llamada El Cabullal, en un municipio llamado Cabullal. Entonces Dios nos inquieta que toca salir a otro lugar, que había necesidad de salir a otra parte, y aunque yo pensaba que ya no era tiempo de salir, sino más bien de dar para que otros vengan, Dios me inquieta a que Él no necesita mi dinero, sino que quiere que yo vaya. Y cuando escucho hablar de que hay una necesidad y el pastor me dice: hermana, hay una necesidad para Tumaco y creemos que usted puede ser la opción, yo me doy cuenta que lo que Dios ha venido diciéndome al corazón es que era necesario salir. ¿Y qué me mueve a salir? Ese deseo que Dios puso siempre en el corazón de ir donde otros no van. Muy bien, pastora. Y ya son aproximadamente 25 años de estar acá trabajando, ¿verdad? Sí, en marzo de este año que estamos por terminar,
fue la fecha en que cumplimos 25 años de llegar a Tumaco. Y para los que nos escuchan, bueno, aquí en Tumaco la pastora inició la Iglesia Asamblea de Dios, que hoy lleva el nombre, como mencionaba, Iglesia Cristiana y Misionera. Y es cristiana y realmente misionera, porque sí que podemos dar testimonio de su amor por la obra misionera. Actualmente en el municipio de Tumaco se están abriendo iglesias semillas. Pastora, cuéntenos cómo se están abriendo iglesias semillas, en qué sectores y cómo ha sido el desafío de abrir también más iglesias dentro del mismo municipio. Bueno, el desafío nos ha venido en la necesidad que tenemos barrios distantes de lo que es el perímetro central de la ciudad donde está la iglesia, la primera iglesia que se estableció en Tumaco, y hay barrios que quedan distantes de ese centro urbanístico donde en las noches, por ejemplo, no hay transporte urbano, porque acá no hay mucho transporte urbano, y en esos barrios tenemos creyentes que son parte de nuestra comunidad, y nació la necesidad de que llevemos la iglesia allá, porque no todas las personas pueden desplazarse, el costo, el tiempo que se requiere, es más fácil llegar donde están ellos a que lleguen donde estamos nosotros. Y en ese sentir, en esa necesidad, pues Dios va moviendo a los creyentes a decir, allá yo puedo ir a comenzar una iglesia. Y efectivamente iniciamos con núcleos de creyentes que, por ejemplo, en el sector de arriba de Ciudadela eran parte de la iglesia en ese sector, y dijeron, podemos acá comenzar una sede. Y ha sido bonito ver cómo los creyentes han asumido ese compromiso de que no solamente recibamos, sino que ahora podemos quedarnos allá para darle a otros. Y de esa manera es que hemos ido extendiendo, estamos trabajando en la cuarta iglesia semilla acá en Tumaco. Cuarta iglesia semilla. Y usted ha dicho una palabra que quiero tomar, y es que llevemos la iglesia allá. Y eso realmente suena muy misionero, que la iglesia se lleva allá, donde hay la necesidad. ¿Y cómo es, pastora, que una iglesia en una región que para muchos que no conocen podrán decir, bueno, Tumaco puede ser un campo misionero, Tumaco tiene la necesidad de que se predique el evangelio, y es totalmente cierto, como en todo lugar, pero ¿cómo es que una iglesia que puede ser campo misionero tiene un avance y desarrollo a apoyar la obra misionera? Porque tengo entendido que ustedes como iglesia apoyan a misioneros en diferentes partes del país y aún fuera del país. Bueno, todo está en el comienzo de lo que Dios ha puesto en el corazón, porque cuando venimos a Tumaco venimos en ese sentir de Dios de que ir donde otros no van y donde se necesita la predicación. Y cuando el Concilio de Asamblea de Dios comenzó a organizar Dinamis, desde los comienzos de Dinamis, un poquito más de 20 años atrás, Dios fue el que puso en el corazón nuestro como pastor, que aún la iglesia era muy pequeña, comenzar a apoyar a aquellos que escuchábamos de que estaban yendo a zonas más distantes y en situaciones más difíciles a compartir la palabra. Entonces Dios inquieta el corazón a iniciar en ese apoyo, donde comenzamos a apoyar a Marta Lucía, fue la primera persona que comenzamos a apoyar como iglesia. De hecho, cuando se hizo el viaje exploratorio a Bangladesh, la iglesia, fuimos uno de los que apoyamos con ese viaje, y a partir de que conocimos de Marta, yo comencé a enseñarle a la iglesia, aunque era muy pequeña, de esa necesidad de dar para las misiones. Y ha sido interesante porque en ese avance de los años hemos ido incrementando. Empezamos con un misionero, ya hoy estamos apoyando 8 proyectos misioneros, y darnos cuenta que la iglesia ha aprendido a dar para que allá también se haga la obra, como están apoyando para que se haga acá en Tumaco. En los barrios estamos trabajando, y ahora en la proyección que tenemos de ir a otros municipios. Es enseñar y que poder como impartir lo que uno tiene en el corazón de que hay necesidad y que nosotros podemos ser respuesta allá. Bueno, pastora, y pensar que de la siguiente manera puede ser una posibilidad que algunos digan, bueno, pero ¿para qué dar dinero para otros lugares donde hay otros misioneros cuando allá mismo hay una necesidad grande? ¿Por qué hacer eso? Porque yo soy de las que cree que Dios es el que nos permite
dar. Y yo personalmente aprendí en mis comienzos de vida cristiana y he tratado de enseñar a la gente acá de que es mejor dar que recibir, como dice la palabra, más bienaventurado es dar. ¿Por qué allá? Porque allá también hay necesidad. Ok, muy bien, pastora, muy interesante saber ese deseo de poder dar, porque es más bienaventurado dar que recibir, como dice la Escritura. Y yo quisiera saber en qué ha beneficiado o cómo se ha visto bendecida, más que beneficiada, bendecida, qué ha aprendido la iglesia, cuál ha sido ese desarrollo espiritual y en otras áreas que el hecho de apoyar la obra misionera usted ve se ha reflejado en la iglesia. Bueno, yo entre las cosas que he visto es que la gente pueda pensar en otros. O sea, que salgamos de ese pobre, yo necesito, yo no tengo, que me ayuden a mí. Porque cuando yo llegué a Tumaco me di cuenta que había llegado a una región donde la comunidad como tal, hablando del municipio y de la región, estaban acostumbrados a esperar que se nos dé, se nos ayude, porque somos gente pobre, somos gente necesitada. Pero Dios nos permitió darnos cuenta que en medio de la necesidad podíamos dar. Y la iglesia, ¿en qué ha sido beneficiada? En que las personas, los creyentes, han aprendido a creer que Dios nos da la provisión para nosotros y para dar para otros. Número 1. Número 2 es que hemos visto, o sea, personalmente yo evalúo y cuando miro los tiempos, digo, he visto, nos ha permitido conocer la fidelidad de Dios para dar y también para recibir. Me parece algo muy bonito, pastora, y me hace pensar en el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios. En el capítulo 8 de segunda carta a los Corintios, Pablo le dice a los hermanos en Corinto que miren el ejemplo de la iglesia en Macedonia, que la iglesia en Macedonia ha dado en medio de sus profundas necesidades, que la iglesia en Macedonia ha dado no porque le sobra, sino porque ha aprendido que dar es un privilegio y que no se da de lo que me sobra, sino de lo que tengo. Podemos decir que la iglesia en Tumaco es un ejemplo también como la iglesia de Macedonia, ¿no? Para los que nos escuchan, la obra misionera se apoya con la fidelidad de los creyentes, y aquí en Tumaco podemos ver una iglesia que da para la obra misionera. Eso es precioso y creo que es el ejemplo parecido al de la iglesia de Macedonia, que en medio de sus necesidades dan para la obra misionera. ¿Qué le diría usted, pastora, a aquellos líderes que nos escuchan, a aquellos hermanos que nos oyen y que quieren dar para la obra misionera, pero no se animan del todo, o aquellas iglesias que quieren hacerlo, pero dicen, no, cuando tengamos, cuando podamos, cuando haya, porque ahora tenemos construcción, ahora tenemos un proyecto aquí, un proyecto allá, y cuando podamos dar para la obra misionera y nos quede, vamos a dar? ¿Qué ánimo y consejo le da usted a esas personas? Número 1, que el dar es una decisión. Porque cuando yo decido dar, entonces voy a darme cuenta que en mi compromiso del dar voy a ver la ayuda de Dios. Fue lo que un día decidimos como comunidad, y de tal manera que cuando las personas iban llegando a ser parte de la iglesia, iban escuchando ese principio del dar. De hecho, en alguna ocasión algunos que llegaban decían, pero yo en donde vivía nunca escuché de esto. Y algunos al principio no entendían, pero cuando ya aprendieron el compromiso que tenemos de invertir o dar para el reino de Dios aquí y allá, ha sido bonito porque lo hemos tomado ya como un compromiso que yo lo tengo y se lo imparto a otros y otros lo asumen conmigo, que es nuestra responsabilidad. Y escuchar, por ejemplo, a alguien en la comunidad decir, nosotros también tenemos que enviar a alguien de nosotros allá al campo, es porque en nuestros cultos siempre les compartimos a los hermanos, a la luz de la palabra, del compromiso que tenemos, y en ese compromiso de la decisión que se toma. Entonces, ¿qué es importante, hermanos y líderes? Que yo entienda que es mi responsabilidad y que me comprometa a hacer lo que yo tengo que hacer. Como pastor, yo he determinado que tengo que enseñarle a mi gente y desafiarla a tomar el compromiso y a tomar la decisión, y me he sorprendido porque a veces las expectativas han sobrepasado lo que yo pensaba.
en esa parte de que Dios ha ido enseñando al pueblo, pero que yo tomé la decisión de instruirles y de comprometerme. Y la gente va aprendiendo lo que significa el compromiso, de tal forma que a la final uno se da cuenta que solamente es mantenerlos en esa motivación. Pastora, y usted mencionaba algo, ¿no? Que la congregación ha llegado a decir, bueno, nosotros también necesitamos enviar. Y lo que hablábamos al comienzo del podcast es que ya por lo menos hay 4 iglesias semillas, pero escuchaba en estos días también que se están proyectando hacia unos municipios cerca de Tumaco. Es decir, que ustedes creen que la obra misionera y la extensión del reino se hace aquí y allá al mismo tiempo, porque sí, eso es algo que es bíblico, ¿no? Cuando Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos, es simultáneo, no es que primero aquí luego allá, sino que al mismo tiempo se hacen discípulos en toda parte. Entonces cuéntenos un poquito de los desafíos que como iglesia tienen de extender la evangelización en el litoral pacífico. ¿A qué comunidades? Bueno, Pastor Jairo, sabe que eso es bueno porque nuestro desafío es ya visitamos el charco en este mes que pasamos. Empezamos en el charco y el propósito es una iglesia semilla en el charco. Ya empezamos, estuve allá y hablando con la iglesia, no, ya empezamos. El desafío es que en un año ya tengamos fundada una iglesia semilla en el charco Nariño y luego poder hacer lo mismo en Olaya Herrera y Barbacoas. Y me sorprende porque me he dado cuenta que la gente está comprometida con esa tarea. Y hoy el desafío es, Señor, ¿quién es el que va a ir? Porque hay muchos que quieren ayudar a hacer el trabajo. Y yo empecé a hacer el trabajo en el charco, pero mi deseo es que antes de que terminemos el año de apertura, ya tengamos esas personas que van a estar allá haciendo el trabajo. La meta es ir de uno, luego el otro y luego el otro. Mas, sin embargo, en mi corazón a veces late el sentir de que en esa necesidad que hay, Dios nos puede sorprender y hagamos un trabajo simultáneo en esos 3 lugares. Y cuando la gente se da cuenta de que hay necesidad, ¿sabe que la gente da? Es mostrarlo, la necesidad y los resultados, que es lo que hemos visto. Y me llama mucho la atención que la iglesia se está moviendo no solo a apoyar 8 proyectos misioneros, ¿verdad? 8 sí. Proyectos misioneros, sino que también la iglesia está enfocada a extender el reino acá cerca, acá en la misma región. Y creo que la fidelidad de Dios se ve en eso. Pastora, llegó usted hace 25 años y empezó el trabajo y ya hoy se han visto los frutos y el resultado. Y para los que nos escuchan, queremos dejarle esa inquietud, que se acuerden de orar por el trabajo de la iglesia de Tumaco en el litoral pacífico, aquí el litoral nariñense del mar Pacífico, y que ustedes puedan también tomar el ejemplo de la iglesia de Tumaco, una iglesia como la iglesia de Macedonia, que en medio de sus necesidades no deja de apoyar la obra misionera. Bueno, vamos llegando hacia el final de este podcast. Pastora Rosenda, muchas gracias por darnos este tiempo. Yo sé que este podcast lo van a escuchar personas que van a ser motivadas a hacer la tarea. Y bueno, antes de terminar me gustaría que se despida de los oyentes del podcast. Gracias, Pastor Jairo. Amables oyentes, Dios les bendiga. De verdad que no hay cosa mejor que servirle a Dios e invertir en el reino de Dios. Y mi deseo es que ustedes estén dispuestos a dar sus vidas, sus recursos y sus talentos para hacer que otros conozcan a Jesús. Bueno, pastora, muchas gracias y muchas gracias a los oyentes por tomarse el tiempo de escuchar este podcast, un podcast de Dynamis, un podcast que motiva e inspira la tarea misionera. Y los queremos dejar con esta melodía, una melodía cristiana a son de marimba y bombo, como se alaba a Dios en el departamento de Nariño. Bendiciones. Si alguien me preguntara de dónde vengo, del litoral pacífico es de donde soy, donde también se alaba a Cristo de corazón, al son de la marimba y bombo. Si alguien
es de donde soy, donde también se alaba a Cristo de corazón, al son de la marimba y bombo. Al son de la marimba y bombo. Al son de la marimba y bombo. Negro mezcla con indio nativo de la costa, y yo traigo este ritmo, canto nuevo que Cristo me dio para proclamar su evangelio, dar testimonio de que Cristo salva, también allá donde abunde el agua salada, donde crece la jaiba y el camarón, Dios ama también al humilde pescador. Al son de la marimba curuno, al son del guasa y el bombo, también alabo al Señor. Al son de la marimba y bombo, yo también alabo al Señor. Al son de la marimba y bombo. Y el bombo, también alabo al Señor. Al son de la marimba y bombo, yo también alabo al Señor. Al son de la marimba y bombo, río abajo, canoa y canalete. Al son de la marimba y bombo, predicándole a toda mi gente. al son de la marimba y bombo, Nike y Chontaduro no son suficientes. al son de la marimba y bombo, Dios ha dado su palabra pa' que nos alimente. al son de la marimba y bombo. Y yo me recorro la costa del Chocó, Al son de la marimba y bombo, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. al son de la marimba y bombo, Tomo mi maleta, me voy para el Caribe, al son de la marimba y bombo, anunciando con mi canto que Jesucristo vive. al son